Qué buena y qué oportuna la ocasión para conversar a las 7:04 con mi primer invitado de hoy, Vicente Díaz. Fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega, también perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. Tiene la experiencia y es un hombre de negociación. Vicente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días a ti, a las personas que nos están viendo y escuchando. Vicente, en resumen, el comunicado de la MUD destaca que con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática se toma esta decisión luego de un extenso y difícil proceso de deliberación, dada la difícil situación que atraviesa nuestro país y el sentido de urgencia. En tu opinión, que tienes experiencia en este esfuerzo de negociación, ¿qué puede estar privando para que evidentemente se destraben algunos caminos a la luz de este momento? Bueno, efectivamente, el año pasado se impuso en Venezuela la tesis de decisiones unilaterales de parte del gobierno. La tesis de decisiones unilaterales llevó a una conformación de un terrible Consejo Nacional Electoral que condujo esas elecciones parlamentarias y al mismo tiempo generó a través del TCJ esta actitud de arbitraria unilateral del gobierno, la intervención de los 4 partidos más votados en la historia reciente parlamentaria de Venezuela, que es el caso de Acción Democrática, el caso de Voluntad Popular, el caso de Primero Justicia y el caso de Un Nuevo Tiempo, ¿no? Aun cuando en última instancia, en el caso de Un Nuevo Tiempo, se logró detener esa acción de intervención. Lo cierto es que entonces había un Consejo Nacional Electoral con una conformación cuestionable y adicionalmente había unos partidos que habían sido intervenidos. Ese proceso de conversaciones que ya tiene tiempo andando entre un sector de la oposición de la unidad con representantes de Nicolás Maduro, generó el año pasado el indulto de 100 personas, de 100 dirigentes políticos. Como todo el mundo sabe, generó la invitación a la Unión Europea la primera vez desde el 2006 para que asista en calidad de observadores internacionales con los estándares internacionales a las elecciones en Venezuela. Generó compromisos como la eliminación de los puntos rojos de control partidista, la eliminación de bonos electorales como mecanismo de activación electoral de un sector representado por el PSUV. Pero al mismo tiempo sentó las bases, estas conversaciones, para que en el primer trimestre de este año ya se adelantara la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque aquel que se designó por el TCJ no reunía los requisitos desde el punto de vista jurídico y constitucional. Se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 rectoras y rectores, y allí están representados por primera vez 2 representantes de la oposición del más alto nivel, y no hay del lado del chavismo ninguna figura que sea un gran espantavotos. De manera que eso permite decir que tenemos como avance el Consejo Nacional Electoral menos malo que hayamos tenido. También se logra una cosa fundamental, que es que Maduro anuncie, como efectivamente anunció, la eliminación de los protectores que se nombraban y designaban cada vez que ellos perdían una elección. Perdían una elección, una gobernación, entonces nombraban un protector y le pasaban los reales de la gobernación al protector. Perdían una alcaldía, designaban entonces un protector de la alcaldía. Entonces no reconocían los triunfos de la oposición en realidad, sino que los escamoteaban por la vía de estos protectores. Eso ya también hay el compromiso de que esa práctica antidemocrática deje de funcionar. Y lo otro es que se logra la recuperación del partido MUD y la tarjeta MUD y se le devuelve a sus autoridades originales. Estas decisiones y estos logros han permitido decir que hay condiciones mejores para participar que en otras oportunidades, y eso explica un poco la decisión de los partidos que se aglutinan alrededor de lo llamado G4, que no existe en la práctica
como G4, pero sí, digamos, es el núcleo fundamental de una agrupación opositora que ahora se denomina a sí misma como plataforma unitaria. Pero lo cierto de esto es que se rescata la tarjeta de la MUD, que ojalá y sirva para construir candidaturas que sean ganadoras. La idea no es tener muchos candidatos, sino tener muchos gobernadores y muchos alcaldes, pero sobre todo que esos gobernadores y alcaldes impidan que el PSUV conquiste todos los cargos de elección popular y se mejoren las posibilidades electorales opositoras de cara a las elecciones presidenciales, sean estas cuando correspondan. Vicente, tú sabes que es de oro esta oportunidad de conversar contigo porque en ti, en tu perfil, se reúne la experiencia como rector del CNE y la experiencia como parte del equipo negociador. No es cualquier cosa en un perfil. Y tú has hablado de las condiciones y de las posibles causas que han llevado a este nivel de adelanto o de despeje en el camino que hoy se evidencia en la decisión de la MUD. Ahora, hablemos de la militancia y de la dirigencia, que algo asomaste cuando dices, ahora el reto es convencer, el reto es saber aprovechar la oportunidad de la tarjeta de la MUD. Yo diría también, Vicente, estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, darle dignidad al voto, a esa petición del voto. Y Ramos Ayub decía, la gente quiere representación. Y es un reto, Vicente, que la gente se sienta representada en esos partidos de la MUD, en esos convocantes que a partir de ayer dicen que van a participar. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, mira, Eduardo, en este momento el país vive un desencuentro total con la política. Esa es la realidad. El país está inmerso en una severa crisis de todo orden, que no vamos a describir porque todo el mundo la sabe, la vive, la conoce y la padece. Pero eso ha generado que el foco de atención del ciudadano esté en su realidad personal y familiar y en su deseo de mejorar su calidad de vida, como es normal y legítimo en cualquier ciudadano. En cualquier país del mundo, la política no es un tema relevante. Se hace relevante cuando vienen momentos de cambio político, cuando vienen momentos de elecciones, que es cuando la ciudadanía más presta atención a los mensajes políticos, porque de resto la mayor parte de la ciudadanía está concentrada en otras dimensiones de la vida tan legítimas como la política, y dimensiones inclusive mucho más importantes, como es mejorar tu calidad de vida, el ser productivo y el disfrutar de la vida, el ser útil para ti, para los tuyos. Entonces, la realidad es que el hecho político no debe ser lo normal, no debe ser lo ordinario. Ahora, en esta realidad que tenemos ahora, como resultado de esta crisis, hay un desencanto profundo con la actividad de los dirigentes políticos y eso se expresa en todas las encuestas. En este momento, por ejemplo, Maduro tiene un 80% de rechazo a su gestión, porque ha sido una gestión terrible, la verdad. Tal vez el peor gobierno que hayamos tenido en varias décadas. Pero ese rechazo no se convierte automáticamente en voto, ni en deseo de participar. Esa es una gente que no está dispuesta a ir a votar por Maduro, pero no quiere decir que esté dispuesta a ir a votar en primer lugar. Y tampoco quiere decir que esté dispuesta a ir a votar por los candidatos que presenten partidos de oposición. Entonces viene el doble reto. Uno, Vicente, disculpa sí, que te interrumpa. Tenemos el próximo bloque. Tú dices que viene el doble reto. Dejemos eso como título para tu análisis, tu reflexión en la próxima parte, por favor, y lo desarrolles plenamente. El doble reto. Nos dirás en qué consiste, por favor. Y disculpa la interrupción por el tema tiempo. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral y también tiene la experiencia de pertenecer a las misiones de diálogo en Dominicana y en Noruega. Volveremos, queden allí pendientes del doble reto. Qué interesante, qué objetivo análisis de Vicente Díaz, quien ha dicho, en este momento el país vive un desencuentro total con la política.
mientras Maduro tiene 80% de rechazo, eso no se traduce proporcionalmente en apoyo para la oposición. Y hablabas del doble reto de la oposición. ¿Cuál es, Vicente? Bueno, Eduardo, el primero es garantizarle a la población candidaturas unitarias, es lo menos malo, pero ya sería candidaturas únicas que garanticen que nadie le pueda restar a ninguna candidatura opositora ni siquiera un 5 o un 10% que desvíe el foco electoral en la candidatura que va a combatir de verdad y a conquistar espacios. El nivel de desempeño de los gobernadores y alcaldes del chavismo ha sido tan desastroso que existe una tremenda oportunidad de ganar espacios importantes en gobernaciones y alcaldías de cara a fortalecer la competitividad electoral de la oposición en la presidencia. Ahora, para que eso se produzca, hay que vencer primero el obstáculo de la abstención, ¿no? La abstención, después que se ha llamado abstención desde el año 87 hasta el día de hoy, bueno, mucha gente está desencantada del hecho de votar, ¿no? Hay que reencontrarse con el hecho de votar, que al final de cuentas, Eduardo, es el mecanismo mediante el cual la protesta es más efectiva, ¿no? Se puede marchar en la calle, se puede protestar de distintas maneras, se puede hacer pancartas, pero la protesta efectiva, verdadera, real, es la del voto. Y no dejarse llevar por las tonterías de siempre, de que me cambien el voto, que el voto no elige, que no sé qué cosa. Podemos dedicar un programa completo a ese tema cuando tú gustes y consideres. Pero lo cierto de todo es que el voto tiene un poder de cambio que no tiene ninguna otra forma de protesta. Entonces hay que ejercerla. Y si uno revisa las encuestas, la mayor parte de la gente, cuando encuentra una motivación para votar, es porque con el voto cumple con su deber, se siente ciudadano. Eso hay que reforzarlo. Pero lo otro es, aparte de reencontrar a la gente con el voto, es reencontrarla con el voto que garantice que el PSUV gane la menor cantidad de gobernaciones y alcaldías. Es decir, que si en algún estado hay un candidato que es el que puede derrotar al PSUV, y ese candidato es un candidato, no importa el partido que sea, lo correcto, lo adecuado, lo que yo invito al país y a las dirigencias de todos los partidos es a sumar el esfuerzo para que ese candidato alterno al PSUV, diferente al PSUV, sea el que tenga la primera opción, porque es la forma de garantizar que no se disperse el voto opositor. Entonces, el primer reto es motivar a la gente a votar de nuevo. Y el segundo reto es a convertir el descontento en voto opositor. Y eso se logra en la medida que se presenta una opción atractiva y una opción posibilista. Porque puede ser atractiva la opción porque el candidato es una maravilla, pero si se ve que no tiene ningún chance, la gente se desencanta de ir a votar o por economía del voto, bueno, prefiere votar por otra opción o no votar. Entonces, aquí es muy importante trabajar esto en función de las motivaciones de la gente y en aquellas cosas que la gente las mueve a apropiarse del acto electoral. Ahora, Vicente. Tiene que ver con un discurso, termino con esto, sí, con un discurso que se conecte con su realidad, con sus necesidades y con una propuesta realista, que nadie no se pongan a vender cosas que no se pueden cumplir. Sobre ese último punto, fíjate, tú dices vencer la abstención, que la gente se reencuentre con el voto. Estás hablando de la necesidad de definir una estrategia, de explicar un para qué y decir que el 21N apenas es una estación en el camino y proyectar el futuro, porque se dice que hay que reorganizarse, que hay que traducir el descontento y la necesidad de la gente en una razón lógica para volver a creer. ¿Por ahí va la cosa, te pregunto? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que este país tiene que reencontrarse con la esperanza. Y la forma de reencontrarse con la esperanza es que la gente sienta que en este país hay futuro. Eso es lo que va a frenar el flujo migratorio, lo que va a traer de regreso a los venezolanos al país. Si uno pregunta a los venezolanos en el exterior cuál sería su sueño, y la mayoría es retornar a Venezuela. Esa ventana de oportunidad de revertir el flujo migratorio se va agotando en el tiempo porque la gente se va enraizando en el país donde va.
y terminará la familia venezolana totalmente dividida. Entonces, aquí en la medida que se construye esperanza, en esa misma medida regresará la gente, se reencontrará la familia, regresará la inversión a Venezuela y se vislumbrará un mejor país. Y eso tiene que ver con que la gente sienta que hay futuro en Venezuela. Y la única forma que sientan que hay futuro en Venezuela es que se reúnan dos condiciones. La primera, que haya perspectivas de progreso económico. La segunda, que haya perspectivas de regeneración democrática, que Venezuela puede encontrar un camino de regeneración democrática y salir de esta situación en la cual tribunales, fiscalía, contraloría, autoridades electorales, gobernaciones, alcaldías, responden a una sola voz. Eso ha acabado con los equilibrios democráticos y por lo tanto la confianza del capital, del inversionista, de traer sus recursos a Venezuela, que es un paraíso para la inversión, por cierto, es un paraíso para invertir por la abundancia de sus materias primas, por la abundancia de sus recursos energéticos y de otra naturaleza, y por la oportunidad de tener a un pueblo con ganas y entusiasmo como es el venezolano, que se apalante, ¿no? Entonces, bueno, esa combinación de factores es clave para reconstruir la esperanza y es labor de la dirigencia política hacer ofertas electorales que contribuyan a reencontrar al venezolano con esa esperanza. Bueno, Vicente, mucho camino por delante. Te agradezco mucho esta manera de intentar mirar esa perspectiva profunda. Nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo. Seguro, Eduardo. Saludos a ti y a las personas que nos vieron y nos escucharon. Muchísimas gracias a Vicente Díaz. Repito, tiene la muy interesante condición de haber sido rector principal del CNE y también del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Volveremos.